El tema de la Living Constitution lo han tergiversado a tal punto de que yo así lo creo, se ha moldeado la Constitución como una arcilla, dependiendo de la ideología o de la tendencia que prevalezca en ese momento. Efectos de la sentencia. Tiene efectos vinculantes y erga omnes por mandato expreso de la propia Constitución. Les he dicho que la propia Constitución dice que tiene efectos vinculantes y que la Sala Constitucional es el último y máximo intérprete de la Constitución. No produce efectos de cosa juzgada material, pues como saben, la Sala Constitucional puede cambiar su criterio en casos posterior, como lo ha hecho, e incluso en ejercicio del control concentrado, conociendo un recurso de nulidad contra una ley determinada, puede llevar a otra solución diferente. Constituye un ejercicio de control abstracto de la Constitución, da la inexigibilidad de un caso concreto para solucionar, a pesar de que se exige para la admisión como requisito, probar la legitimación del actor, y son preventivas al resolver un problema generado por una norma que tiene más de un significado, es incompleta o incompatible con otras normas del mismo rango y que no pueden ser resueltas por intermedio de los procesos constitucionales ordinarios. En este caso, la legislación del Ecuador establece expresamente las acciones y medios procesales que tienen que primero ser descartados para intentar una acción de interpretación constitucional. La naturaleza jurídica no es un recurso, no se revisa una decisión de un tribunal, no es una demanda, no se puede confundir lo que es el acto de iniciación del proceso con el proceso en sí mismo, no es una solicitud porque ya hemos visto que tiene un procedimiento, por cierto, un procedimiento que es engorroso porque lo colocaron dentro del proceso del recurso de nulidad, donde hay legitimación, admisión, audiencia, informes, medidas cautelares. Yo no me imagino una medida cautelar dictada en el contexto de una interpretación constitucional. La única medida podría ser, bueno, aplíquese esta norma de esta manera mientras que se dicte la decisión. No me la imagino. Y espero que no suceda. Es una acción extraordinaria, pues se atribuye al conocimiento en única instancia a la Sala Constitucional, presume la inexistencia de procesos constitucionales ordinarios que posibiliten esa interpretación y tiene efectos vinculantes incluso para las demás salas del Tribunal Supremo de Justicia. Para concluir, es un proceso constitucional cuyo fin es preventivo y destinado a aclarar el contenido y alcance de normas y principios constitucionales. Es extraordinario y de uso limitado para aquellos casos en los que no es posible aclarar la duda por intermedio de procesos constitucionales ordinarios, difiere de la interpretación de actos subconstitucionales por los sujetos, sus límites y los métodos utilizados, difiere del control concentrado de la Constitución por no resolver un caso concreto y no existe una tendencia en Iberoamérica de incorporar esta acción de interpretación constitucional en las distintas leyes que regulan procesos constitucionales. Gracias por su atención y espero poder asistir nuevamente a esta hermosa tierra que nos ha acogido tan calurosamente. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Gonzalo Pérez Salazar, de Venezuela. Sin lugar a dudas, la interpretación constitucional juega un papel importante en la impartición de justicia en todas las naciones, pero también debemos de tomar en cuenta que también puede ser un medio bastante peligroso, porque podemos caer en el extremo de subjetivizar el derecho en lugar de objetivizarlo. Pero bueno, a continuación tenemos la participación de Pablo Darío Villalba Bernier, que nos visita de Paraguay. Él es profesor de Derecho Procesal Civil en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, con sede regional en Itapúa, Encarnación, Paraguay, integrante del Congreso de la Magistratura de Paraguay, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y profesor de la Escuela Judicial. Así también es autor de varias obras y así también es conferencista. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, los saludos institucionales a la Universidad Tecnológica de Monterrey y a la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Y en segundo lugar, los agradecimientos personales al profesor Vicente Fernández, al profesor Carpizo y al profesor Belandia. Bueno, quería comenzar esta exposición y no puedo sustraerme de un determinado temario que fue tratado con anterioridad respecto al efecto que tiene la oralidad dentro del proceso civil. Básicamente, nosotros estuvimos el año pasado recorriendo buena parte del territorio mexicano y sé que están en un proceso de implementación de una normativa
que consagra la oralidad como base del principio, procedimental que van a implementar. De modo que quisiera hacer una pequeña acotación sin ánimo de entrar en ninguna polémica. La oralidad no es la responsable de que el servicio de justicia no funcione, sino que el problema es la gestión judicial. Y en segundo lugar, establecer que para construir un sistema procesal, básicamente se tiene que construir sobre los ejes rescatando lo mejor de la escritura, lo mejor de la oralidad, la incorporación de los medios tecnológicos y fundamentalmente que ese orden procesal, ese orden jurídico se adecue a las necesidades de cada país. En definitiva, este es un mandato del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que nos habla de juicios verbales y públicos. Hecha esta aclaración previa, me toca desarrollar el tema juicio político en el contorno del control de constitucionalidad y convencionalidad. Y es como que si en las sesiones de ayer y anteayer hubiésemos decolado con el avión, estábamos en el aire y hoy parece que comenzamos a bajar. Es decir, tratar de que esto de la justicia constitucional y el sistema constitucional vayan a tierra y que podamos ver desde un punto de vista práctico cómo es que funciona esto del sistema interamericano y esto de la justicia constitucional. Básicamente, hoy se ha hablado de doctrina, hoy se ha hablado del sistema tributario, se ha hablado del servicio médico y ahora nos comprometemos a hablar en gran parte del juicio político en la idea de que ustedes puedan ir adentrándose en esta nueva problemática que se presenta en algunos países de Latinoamérica y sobre todo para que no se repitan las experiencias nefastas que se han presentado en mi país. Cuando hablamos de juicio político, estamos ante la perspectiva de un fenómeno de la judicialización de la política. Por un lado, el fenómeno judicial, por otro lado, el derecho, la política. Entonces, tenemos que esto ocasiona básicamente un deterioro de las estructuras democráticas, acarreando grandes inseguridades, acarreando grandes inestabilidades. Se genera también un sistema de valores totalmente desintegrados. Y cuando decimos sistema de valores totalmente desintegrados, con un ejemplo lo van a ver. En mi país, desde que comenzamos con el sistema democrático, en el año 89, prácticamente todos los presidentes de la República han sido objeto de un proceso político. No solamente hemos destituido a 2 presidentes, sino que también hemos destituido a ministros de corte y otros funcionarios de gobierno mediante juicios políticos. Y hubo un caso específico donde a un presidente de la República se le hicieron 7 juicios políticos, por suerte ninguno de ellos prosperó. Pero cuando se recurre al juicio político, se están socavando los cimientos básicos del Estado democrático, del Estado social de derecho. Entonces, el juicio político debe ser la última ratio. Es decir, llegar a un extremo de juicio político implica defender los postulados democráticos. Si no estamos detrás de este objetivo, el juicio político no tiene razón de ser. De modo que un juicio político utilizado para causas políticas no estaría dando la perspectiva de esto que hablábamos en el día de ayer, que hablábamos de la politización de la justicia o incluso la judicialización de la política. Y esto es grave para un Estado democrático. Cuando decimos juicio político, tenemos en juego 2 ideas. Por un lado, el juicio, que es eminentemente jurisdiccional, y por otro lado, la faz política, que es un matiz distintivo dentro de esta premisa, dentro de esta conceptualización. Es decir, plantea la unión de 2 ideas totalmente amorfas, que da origen a una tutela sui generis. Y cuando decimos tutela sui generis, lo estamos haciendo basado en que se trata de un orden jurisdiccional, de un orden cuasi jurisdiccional parlamentario. ¿Por qué cuasi jurisdiccional? Porque en definitiva no hay jueces que juzgan, aunque en realidad sí juzgan jueces que son los miembros de la Cámara. Es ejercido por el Poder Legislativo y no por el Poder Judicial técnicamente. En materia de naturaleza jurídica del juicio político, es de orden público, es un procedimiento de naturaleza híbrida que se adecua a las distintas realidades de los países, y como ya lo habíamos significado desde nuestro punto de vista, tiene parte de un ámbito procesal constitucional. De modo que nosotros creemos que aunque sea transversalmente, debería ser parte del derecho procesal constitucional. Si bien no reúne todas las características de un ámbito procesal constitucional, sino que más bien se encuadraría dentro de aquello que se denomina justicia constitucional. ¿Cuáles son las apreciaciones de relevancia dentro del juicio político?
En primer lugar, el Senado, que es el juez en el juicio político, no juzga delitos, solamente el mal desempeño en sus funciones, el mal desempeño de las personas que están siendo objeto del juicio político. En segundo lugar, solo puede disponer la destitución del afectado. En tercer lugar, estamos en presencia de una difícil independencia del órgano decisor. Y cuando decimos difícil independencia del órgano decisor, estamos significando que el Parlamento no es juez. Y el Parlamento es un órgano eminentemente político donde se resuelven las cosas más que con la razón por votos. Entonces, por votos se destituye o no a determinada persona. Y en cuarto lugar, no prevé la revisión del fallo, es decir, no se prevé normalmente una posibilidad recursiva en contra de este juicio político. Para comprender a cabalidad el juicio político deberemos centrarnos en esta fusión de una trilogía normativa. Básicamente, Sistema Interamericano de Derechos Humanos e incluso, como estamos en un congreso de la Asociación Mundial, podríamos decir, institutos internacionales o orden internacional que sea aplicable al caso. En segundo lugar, el derecho constitucional de cada país que tiene que prever la remoción por el juicio político. Y en tercer lugar, el derecho procesal. Esta fusión nos lleva a la justicia constitucional o nos llevaría al derecho procesal constitucional. Es decir, solamente entendido desde este punto de vista puede comprenderse a cabalidad todo esto que implica el juicio político. Entonces, cuando se aplica un juicio político en un determinado país, tiene que tomarse todas estas previsiones previas. Y no solamente rige el orden constitucional, sino que rige también, basado en el orden internacional, la exigencia de un control de constitucionalidad por un lado y de un control de convencionalidad por el otro. Se ha producido una variación de la supremacía constitucional. Y esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Basado en la constitucionalización, que es esta constitución invasora dentro de todo el orden jurídico, como también basado en los derechos humanos. Esta supremacía de la Constitución que desde antaño se entendía ajustada a la literalidad normativa de la Constitución ya no puede ser interpretada de esta manera. ¿Por qué? Porque hemos estado ante un mito errado que nos indicaba claramente que la Constitución estaba limitado por la literalidad de la norma, cuando en realidad hoy día estamos hablando de la supremacía de la Convención, o incluso más, de la supremacía de los derechos humanos, o incluso de la supremacía de los derechos fundamentales. Cuando aplicamos un proceso de juicio político, tenemos que tener en cuenta que la Constitución debe estar de acuerdo con lo que rige el orden internacional. Y esto es así porque en casi todos los países tenemos en vigencia esta idea de bloque de constitucionalidad que nos viene allá del derecho francés, allá del bloc de légalité, y que se entiende a todo un conjunto normativo que está fuera de la Constitución, teniendo como características básicas, como principales consecuencias, primero, uno, salirse de la literalidad normativa de la Constitución, y dos, la obligatoriedad de este control de constitucionalidad y del control de convencionalidad técnicamente. Pero el control de convencionalidad, y acá quiero detenerme, no tanto para hablar de control de convencionalidad, porque presupongo que ya es un tema que lo manejamos a profundidad y ya se ha hablado bastante durante estos días, sino porque el control de convencionalidad presupone dos consecuencias básicas. La primera de ellas, una consecuencia en general que obliga a los estados a manejar el control de convencionalidad aplicando las disposiciones de derechos humanos en todo el orden legal y en todo su contorno social. Y la segunda, en subjetivo, en específico, que indica que todos los jueces de determinadas repúblicas, sobre todo los países latinoamericanos, tienen la obligación de aplicar y ejercer el control de convencionalidad en cada uno de los casos que se le presentan. Ergo, toda la actuación del Estado y toda la actuación de los jueces debe estar incurso en base a los derechos humanos. Esto implica el control de convencionalidad que haya tenido origen allá en el caso Almonacid Arellano versus Chile en el año 2006. ¿Por qué llegamos a todo esto?
Bueno, en mi país, conforme a la ley paraguaya, resulta que tenemos una constitución que establece en el artículo 137 en forma específica que la ley suprema de la República es la constitución y nada puede estar por encima de ellas. Es decir, tenemos esa famosa pirámide kelseniana donde tenemos en la cima a la constitución, luego en un segundo plano, en un segundo piso, a los tratados, convenios y acuerdos internacionales de derechos humanos, en tercer piso otros tratados internacionales y en cuarto lugar las demás leyes. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque va a tener una incidencia directa en lo que ocurrió el año pasado en mi país. El año pasado en mi país se destituye a un presidente de la República, hecho extremadamente gravoso para toda la institucionalidad social, y no estoy haciendo ninguna apología respecto a la persona que fue destituida, sino simplemente haciendo un análisis jurídico. Ocurrió exactamente esto conforme a la cronología de hechos que se encuentra desarrollado en las Filminas, y que me voy a pasar a transcribir teniendo en cuenta que me parece muy nutritivo para este tipo de eventos. El jueves 21 de junio del 2012, diputados deciden la acusación en horas de la mañana. En segundo lugar, se acusa ante el Senado en horas de la tarde. El Senado sanciona el reglamento del juicio político posteriormente a la tarde. Ese mismo día, el 19, a las 19 horas, se notifica al entonces presidente del juicio político. Al otro día, el viernes 22 de junio, 21, 22, a las 12 horas se dispuso la defensa del acusado, del presidente, por espacio de 2 horas. A las 14 horas, el diligenciamiento de pruebas. A las 15:30, los alegatos por 30 minutos a cada una de las partes. A las 16:30, deliberación del Senado, luego sentencia condenatoria. Y a las 18, estaba jurando el flamante nuevo presidente de la República. Desde la notificación de la acusación hasta el juramento del nuevo presidente transcurrieron 23 horas. Esto técnicamente, desde mi punto de vista, no fue un juicio político. Esto fue un rayo político. Esto fue un flash político. Tal es así que en determinado momento lo han catalogado como un golpe parlamentario express. Bueno, esto que ha ocurrido en mi país, donde se ha violentado el debido proceso, donde no se ha dado derecho de defensa como correspondía al acusado, en este caso el entonces presidente, no solamente ha culminado ahí, sino que el colmo de los colmos fue que el Senado emitió una resolución por la cual se condenaba al entonces presidente con su destitución en una resolución de una carilla. Esto significaba una resolución sin ningún tipo de argumentos, apenas alcanzaba para poner los considerandos y luego ya él resuelve, es decir, tampoco tuvo una argumentación. ¿Qué ocurre en forma posterior? Ya el reglamento que había sido aprobado anteriormente había sido atacado ante la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, planteando una acción de inconstitucionalidad que fue rechazada in limine bajo el concepto de que era una potestad del Senado establecer el juicio político. Luego, la sentencia de fondo también es atacada de inconstitucional y la Corte Suprema dice, no, esto no es competencia de la Corte, es una atribución constitucional del Senado, por tanto, es una facultad expresa del Congreso de la República, no tenemos nada que hacer. Bueno, acá la pregunta es, ¿se ejerció el control de convencionalidad? ¿Se ejerció el control de constitucionalidad? Bueno, la respuesta la dejo al auditorio. Por eso es que sostenemos que el derecho procesal constitucional y la justicia constitucional necesariamente tiene que ampliar las fronteras. Esta ampliación de fronteras nos indica constitucionalización de los derechos internacionales y, por otro lado, internacionalización de los derechos constitucionales. Básicamente, nuevas dimensiones a la litis. Y fundamentalmente que el control de convencionalidad tiene que ser ejercido por todos los poderes del Estado. Y cuando decimos todos los poderes del Estado, léase ejecutivo, legislativo y judicial. Porque el Parlamento no tenga una función jurisdiccional, no puede soslayar el control de convencionalidad. Es decir, debemos tener fronteras móviles y que se adecuen a todas las necesidades y a la defensa de este Estado social de derecho que desde hace un tiempo atrás lo tenemos legislado en casi todas las constituciones latinoamericanas. ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Bueno, ya lo decía, todos los
poderes del Estado deben ejercer el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Nosotros recomendamos a título personal la necesidad de una ley reglamentaria del juicio político, no solamente en mi país, sino en la mayoría de los países que tengan legislado el juicio político, porque estamos ante verdaderos atentados contra la democracia. El juicio político debe tramitarse conforme a las reglas mínimas de los derechos fundamentales, respetar el debido proceso. Y los derechos humanos no se pierden por el ejercicio de algún cargo público. El presidente de la República o el último habitante de la República tienen los mismos derechos y tienen derecho a defenderse como corresponde. Como punto final, creemos que el último juicio político que ha sido tramitado en mi país evidentemente ha violentado lo que se denomina el due process of law, las reglas del buen procedimiento, y que también las Cortes Supremas de Justicia deberían garantizar con sentencias constitucionales efectivas y ejemplificadoras que debe respetarse al orden jurídico internacional. La democracia se construye con más democracia y no con este tipo de atropellos a la racionalidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, Pablo Darío Villalba Bernier. Y sí, efectivamente, el juicio político es un proceso complejo, porque por su propia naturaleza. Claro es que no puede regirse por los mismos principios que el proceso jurídico. Sin embargo, efectivamente, como Pablo Darío Villalba Bernier dice, sí debe regirse por los mínimos principios del proceso, como son el derecho de ser oído y vencido, el derecho de audiencia y defensa, toda vez que efectivamente, siguiendo el principio de igualdad, tanto el gobernado como el presidente de la República o el jefe de gobierno o jefe de Estado tienen los mismos derechos humanos y en consecuencia tienen derecho a las mismas garantías constitucionales. Ahora bien, a continuación, tenemos la participación de Edgar Alan Arroyo Cisneros, quien es doctor en Derecho y académico de la Universidad de Durango. También profesor en la Universidad de Juárez del Estado de Durango. Su ponencia, La ruta hacia un Tribunal Constitucional en México, perfil del juzgador, esferas de la justicia constitucional y derechos fundamentales. Por favor. Bien, pues muy buenos días a todos. Agradezco la anfitrionía y hospitalidad del Tecnológico de Monterrey, mi alma mater. Yo soy egresado de Campus Monterrey, pero lo cierto es que me siento como en casa, así que muchas gracias. Es menester también agradecer a los directores del Congreso por todas sus gentilezas, al doctor Fernández, al doctor Carpizo, a los miembros de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y en general a todo el amable auditorio que nos ha honrado y privilegiado con su atención durante estos 3 días de trabajo. Bien, yo voy a tratar en mi ponencia una especie de evaluación pues del trayecto que hemos seguido en México para la instauración de un tribunal constitucional genuino y auténtico, partiendo de la tesis o premisa inicial de que nuestra Suprema Corte ha cumplido solo en parte con algunas de esas exigencias que demandan los paradigmas de la democracia constitucional y del garantismo. En este tenor habremos de hablar en pocos minutos, dada la premura del tiempo, acerca pues de la posición de nuestra Suprema Corte en un péndulo entre un tribunal constitucional y un tribunal superior de casación o de legalidad. Asimismo, hablaremos de otros temas conexos como es el perfil del juzgador constitucional, las esferas de la justicia constitucional y figuras recientemente instauradas en nuestro ordenamiento por virtud de la reforma en materia de amparo del 6 de junio de 2011, como son los plenos de circuito y la declaratoria general de inconstitucionalidad. Y también haremos una breve reflexión acerca de por qué la jurisprudencia en materia de derechos fundamentales emitida por nuestro máximo tribunal ha sido más bien exigua. En este sentido, y por esa misma premura del tiempo,
Empezaríamos remontándonos pues a la reforma judicial del 31 de diciembre de 1994, que representa un auténtico punto de inflexión por lo que hace a la justicia constitucional en México, porque es precisamente a partir de ese año cuando nuestra Suprema Corte se autorrepresenta como un tribunal constitucional. En el plano del sistema político, por virtud de esa reforma, el Poder Judicial de la Federación adquirió por vez primera un papel protagónico en la vida pública, porque hasta antes pues de 1994 el Poder Judicial era más bien un poder extraviado, era el tercero ausente. En palabras del doctor Héctor Fix Fierro, más de ser un tercer poder, era un poder de tercera. Pero a partir de ese momento, nuestra Suprema Corte se ha convertido en el verdadero árbitro de los asuntos nacionales, en una especie de censor político, jurídico y social al mismo tiempo. Sin embargo, desde el plano pues de su configuración como Tribunal Constitucional, hemos tenido algunas cuestiones que es necesario precisar desde este momento. Se instauró en su esfera competencial la cuestión de las acciones de inconstitucionalidad. Ya asimismo se había reforzado el papel del juicio de amparo y de la controversia constitucional. La controversia, si bien es cierto que ya existía con antelación a 1994, había sido utilizado muy poco. Por lo tanto, la controversia y la acción en conjunto lo que pretenden es reivindicar los principios de federalismo, de supremacía constitucional y de división de poderes. Entonces, por un lado, tenemos esta posición en el péndulo al que hacíamos alusión, pues al inicio de esta ponencia. Por un lado, nuestra Suprema Corte resuelve controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, en los cuales pues puede haber un efecto general por lo que hace a su fallo, siempre y cuando se cumplan los 8 votos que requiere cada uno de estos instrumentos de control constitucional. Y por otro lado, tenemos que resuelve juicios de amparo, que si bien es cierto ya con la introducción de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad también pueden expulsar del ordenamiento una norma jurídica con esa misma votación de 8 votos, lo cierto es que la mayoría de los asuntos de los que conoce nuestro máximo tribunal tienen que ver con cuestiones de legalidad, particularmente amparos tributarios, a los cuales nos referiremos un poco más adelante, y la cuestión pues de la resolución de contradicción de tesis. Tenemos pues estos dos lados o estas dos posiciones en la balanza o péndulo a que nos referimos. Por el otro lado, en cuanto al perfil del juzgador constitucional, también es menester que este es un tema importante para la consolidación o no de nuestra Suprema Corte como un tribunal constitucional en toda la extensión de la expresión. ¿Por qué? Porque la mayoría pues de los ministros que han llegado a nuestra Suprema Corte cumplen con un perfil decisional bien específico y bien delimitado. La mayoría de ellos son jueces de carrera provenientes de la judicatura, con una excelente formación práctica en asuntos litigiosos, en resolución de los mismos, pero que sin embargo está un tanto alejada pues del moderno perfil de un juzgador constitucional, que de manera somera enumeraríamos nosotros en algunas de sus principales características. Un juez constitucional debe estar instruido en las más modernas técnicas de argumentación jurídica, debe estar entrenado en teoría normativa y en reflexión moral, debe estar capacitado para las prácticas deliberativas, debe ser un líder nato, por lo tanto debe tener la capacidad de generar y de formar opinión pública. Al mismo tiempo debe tener un nivel de experticia solvente en derecho constitucional, en derecho internacional de los derechos humanos y en la teoría general de los derechos humanos. Asimismo, debe tener